Aleluya, hermanos, muy buenos días con cada uno de ustedes. La entrada triunfal del Rey, ¿verdad? Esta semana que ya hemos pasado, donde seguro ha sido de muchas enseñanzas, tanto en la vida familiar como en el trabajo, Dios así lo ha querido. Y vamos a comenzar, obviamente, el día de hoy. Para nosotros comienza la semana los días lunes, pero para el pueblo de Dios empieza los días domingos. Y comenzamos, obviamente, con la entrada triunfal, donde más adelante vamos a ver un tema muy importante, es que la semana que cambió todo, ¿verdad? Toda la historia cambió la semana que viene, el día de mañana. Pero antes de eso vamos a dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho en esta oportunidad. Y también en esta ocasión quiero que sepan que en este día en especial todos los nombramientos estamos orando por los niños y jóvenes. En este tiempo donde están encerrados de repente, y ha sido una generación que ha vivido estos tiempos de otra manera, nosotros podamos orar por ellos. Y así que les invito a orar en esta ocasión antes de comenzar nuestra reunión y elevar esta petición por ellos. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho hasta el momento y lo que tú nos has dado. Señor, en esta oportunidad, más que nada, Señor, tú, Señor, amaste tanto a los niños, Señor, y también estamos orando por ello. Ahorita todos nos estamos reuniendo, Señor, en algunas congregaciones. Están de manera virtual, otros de manera presencial, Señor. Pero en esta ocasión estamos orando por los niños. Por lo que niños que son violentados, que de repente no tienen un lugar, Señor, donde vivir, Señor. Y están en la calle vendiendo, Señor, alguna cosa para sobrevivir. Ayúdanos a nosotros también, Señor, a poder colaborar con ellos. Bendice también y cuida a los jóvenes. En este tiempo, una generación donde están habiendo nuevas cosas que están distrayendo a los jóvenes y están apartándolos, Señor, de tu camino. Tú sabes, Padre Santo, lo que estamos pasando, más que nadie. Pero ayuda, Señor, en esta oportunidad que los niños puedan entender que separados de ti nada pueden hacer. Si ellos quieren lograr metas o objetivos, Señor, tienen que ir siempre pidiéndote a ti, Señor, esa sabiduría que solamente tú la puedes dar. Cuídalos, Señor. Y oramos, Señor, en esto por los méritos de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y te entregamos esta petición por los niños y jóvenes. En el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos nuestra reunión entonces, mis hermanos, con un coro muy hermoso, el cual es "Cuán real el Calvario es". Abre mis ojos, Señor.
cuán real es el Calvario, ¿verdad? Lo que en estas semanas ya va a acontecer, pero siempre, Señor, vayamos reflexionando en lo que va a pasar esta semana. No es que todos los años hagamos esto por una tradición o una costumbre, no, sino que esto nos recuerde siempre, todos los días, en tu trabajo, en tu familia, en el vecindario, lo que Jesucristo hizo por ti. Oremos por esta reunión, por mis hermanos que están todavía algunos delicados de salud, a nivel obviamente también de otras iglesias. Hay personas que todavía siguen delicadas de salud y oremos por ellos. Oremos por lo que están pasando en un hospital en este tiempo. Les invito a orar. Gracias, Señor, por lo que tú haces. Gracias porque hasta el momento, Padre Santo, tú tienes el control de todo, siempre lo has tenido y lo tendrás. Esta Semana Santa donde recordamos, Señor, y no solo en esta semana, lo que tú hiciste por todo el mundo, Señor, donde cambiaste la historia, donde la salvación, Señor, hizo la entrada, Señor. Te damos gracias por eso, en primer lugar, porque gracias a ti nosotros podemos estar orando, Señor, y podemos estar diciéndole al Padre nuestras peticiones. Te pido en esta oportunidad por las personas que están delicadas de salud, que están en un hospital todavía. Te pido por eso, Señor. A veces, Señor, lo que hemos pasado con algún familiar o lo hemos vivido, esta enfermedad, podemos saber lo doloroso que es y lo triste que es también perder a un familiar. Ayúdanos cada día a seguir confiando en ti. Dejamos todas las cosas en tus manos, Señor, en tu voluntad, que es buena y perfecta para cada uno de nosotros. Pero también sabemos, Señor, que hay un dolor y una tristeza cuando alguien se va o alguien está pasando esta enfermedad. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, por mi hermana Úrsula, que ya superó, Señor, esta enfermedad. Y ella te alaba y te adora, Señor, por lo que hiciste. También, Señor, te damos gracias porque hasta el momento tú sigues cuidando de cada uno de mis hermanos, en sus trabajos, en sus familias, Señor. Te doy gracias por la Liga del Hogar, Señor. Que tú sigues, Señor, ahí, Señor, utilizándome a mí para poder predicar tu evangelio, Señor, y también para poder aprender de mis hermanas ciertas cosas. Todos aprendemos, Señor, de cada uno algo, Señor. También te pido, Señor, por los niños, donde seguimos ensayando, Señor, donde poco a poco ensayamos para poder alabar y adorar con los instrumentos, Señor. Pero más que todo, tú sabes que mi petición de corazón es que ellos también vayan creciendo espiritualmente. Ayúdame a guiarlos. Ayúdame, Señor, porque sin ti no lo voy a poder hacer. Ayúdame a siempre tener la mirada enfrente, Señor, y los ojos puestos en Jesucristo. Te pido, Señor, por la gente que ahora está en un hospital, que de repente están pasando días difíciles. Te pido, Señor, por oficiales que también algunos están enfermos. Te pido por ellos. Te pido, Señor, por cada persona que está haciendo el esfuerzo necesario por llevar el evangelio a través de las redes sociales de una manera diferente. Y también que nuestros hermanos, Señor, comprendan lo que estamos haciendo. Y si en algún lugar, Señor, está faltando una ofrenda o los diezmos, Señor, tú puedas saber, Padre Santo, que vamos ante ti, Señor. Tú hasta el momento has provisto todo lo necesario, Señor, y lo seguirás haciendo. Pero te pido por mis hermanos que de repente en otros lugares no están teniendo, de repente para pagar el agua, la luz, tú provees los medios necesarios, utiliza a la gente, Señor. Inclusive a veces tú utilizas a gente que no es de la iglesia para bendecir a ti. Pero ayúdanos a nosotros como hijos de Dios a siempre ser agradecidos contigo. No lo digo porque a mí me falte, Señor, sino lo digo, Señor, porque es una responsabilidad de cada hijo tuyo, Señor, de velar, Señor, por hermanos de la iglesia, por oficiales a nivel nacional, Señor, o a nivel, Señor, territorial. Sigamos, Señor, nosotros sembrando, Señor, en el evangelio.
nosotros, Señor, como oficiales, saber administrar también los diezmos y las ofrendas que tú provees. Gracias, Señor. Gracias por esta reunión, Señor, donde venimos a adorarte y alabarte, aunque sea con algunos coros. Pero durante la semana, Señor, nosotros tenemos que ser reflejos, Señor, de lo que cantamos, de saber que cuán real es el Calvario, Señor. Cuán real fue el Calvario. Ayúdanos a reflejar eso. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Sigamos cantando, mis hermanos, el siguiente coro, el cual dice: yo te rindo mi ser. Yo te rindo mi vida, Señor. Yo te rindo mi honor por tu gloria. Los deseos de mi corazón y mis sueños también. A tus planes, oh Cristo, te agradezco por mostrarme vacío que había en mí. Yo te rindo mi ser, yo te rindo mi todo a ti, Señor. Yo te rindo mi vida, Señor. Yo te rindo mi honor por tu gloria, los deseos de mi corazón y mis sueños también. A tus planes, oh Cristo, te agradezco por mostrarme el gran vacío que había en mí. Yo te rindo mi ser, yo te rindo mi todo a ti, Señor. Yo te rindo mi vida, Señor. Yo te rindo mi honor por tu gloria, los deseos de mi corazón y mis sueños también. A tus planes, oh Cristo, te agradezco por mostrarme el gran vacío que había en mí. Yo te rindo mi ser, yo te rindo mi todo a ti, Señor. Te agradezco por mostrarme el gran vacío que había en mí. Yo te rindo mi ser, yo te rindo mi todo a ti, Señor. Yo me rindo a Él. Nos rendimos a Él, ¿verdad? Rendamos nuestro ser cada día. Hay siempre lucha dentro de nosotros. Pero si nosotros nos rendimos al Señor, Él va a obrar. Quiero mostrarle algunos anuncios de lo que va a acontecer durante esta semana como Iglesia de Cuerpo del Ovial. Ustedes saben los devocionales que tenemos diariamente, a veces dejando un día, pero durante esta semana vamos a estar aprendiendo un poco, lo seguro, de cosas que ustedes ya han visto en este tiempo de Semana Santa. Pero los días lunes, martes, miércoles y jueves
Vamos a tener un devocional sobre ciertos temas específicamente. Día lunes vamos a hablar de cómo Jesús purifica el templo. El día martes vamos a hablar de cómo el Señor Jesús enseña en el templo. El miércoles la preparación de la Pascua. Jueves de la última cena. El día viernes nos vamos a reunir a nivel nacional, toda la división de Chile, en una reunión especial. El día sábado, obviamente, vamos a estar orando cada uno de nosotros en nuestros hogares. El día domingo también vamos a tener un pequeño devocional, pero a las 10:30 también a nivel divisional, como en todas las iglesias de Chile, nos vamos a estar uniendo en una reunión que tenemos especial. Yo no se preocupen que yo les voy a estar mandando el link. Pero estas son las actividades que vamos a estar realizando como Semana Santa, como Iglesia del Ovial. Sé que es una semana muy diferente a la que siempre teníamos provisto hacer. En este día, obviamente, se estaba los días domingos, en una fiesta cuando el Señor entra. Pero el Señor lo quiso así y Él sabe por qué. Ahora vamos a orar para poder así entender y que el Espíritu Santo nos pueda revelar lo que nos quiere decir a través de su palabra. Oremos, mis hermanos. Gracias, Señor, otra vez. Solamente nos queda decirte gracias, Señor, porque nosotros solamente somos utensilios, Señor, puestos en tus manos, y tú, Señor, utilizas de la manera adecuada, Señor, a cada uno de nosotros. En esta oportunidad te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, me hable a mí primero y después a mis hermanos, Señor. Tú sabes, Señor, el día de ayer y los días de la semana, lo que a través de tu palabra yo iba leyendo y lo que tú quieres, Señor, que mis hermanos entiendan. Pero gracias por hablarme a mí también en primer lugar, y para después yo pasar, Señor, a través de tu palabra lo que tú quieres para ellos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Vayamos entonces a la predicación de la palabra de Dios. La Semana Santa es la semana que cambió la historia del mundo. Hay una separación en la historia, la cual es antes de Cristo y después de Cristo. Y todo comienza con la entrada de Jesús a Jerusalén. Comenzó de una manera muy alegre, ¿verdad? Sus discípulos estaban muy alegres, la gente estaba muy alegre. Pero después terminó de una manera muy triste para la gente y sus discípulos. En los 4 evangelios nosotros podemos ver el relato de lo que Jesús estaba a punto de realizar. Pero en esta oportunidad nosotros, como estamos leyendo cada domingo el Evangelio de Mateo, vamos a estar entonces en el libro de Mateo y vamos a ir al capítulo 21 de Mateo. Capítulo 21 de Mateo, donde vamos a ver este acontecimiento. La semana, para poder saber qué es lo que estaba pasando en ese momento, la semana de la Pascua judía se estaba acercando. Era una semana donde había mucha actividad, mucho movimiento, toda Jerusalén iba a estar llena de gente, iba a haber mucha bullicio y todo lo demás, porque se acercaba la Pascua judía, venían gente de todas partes, todos los judíos de todos lugares venían. Todos los hombres y mujeres a partir de los 20 años estaban obligados a venir a Jerusalén en esta Pascua, porque ellos hay 3 fiestas anuales que realizan los judíos donde se reúnen siempre en Jerusalén. La semana terminaría con los ojos de todo el mundo puestos sobre la persona de Jesús. Por eso yo le he puesto esta reflexión, predicación, la semana que cambió la historia del mundo. El día viernes, cuando Jesús es crucificado, y comienza después los rumores cuando él había resucitado, ¿verdad? El día domingo. No hay duda que si tú ves una gran multitud yendo por las calles, tú te vas a preguntar, algo está pasando aquí. Algo así pasó en Jerusalén, cuando la gente iba gritando a un hombre
que tenía una cierta fama que había construido por 3 años. Un hombre de carne y hueso como tú y como yo. Él fue tentado y en todo, pero siempre obedecía a Dios y lo hizo hasta la muerte. Nuestro Salvador Jesucristo fue ese gran hombre. A veces nosotros pecamos con el pensamiento nada más. La tentación está ahí y nosotros con el pensamiento ya caemos. En cierta oportunidad el diablo le dijo a Jesús: si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Imagínense esa tentación, porque solo Jesús con el pensamiento, porque Él era 100% hombre y 100% Dios, Él podía haber hecho esas piedras en pan, pero no. No solo de pan vivirá el hombre, le contestó. Jesús cumplió muchas señales, inclusive antes de que Él naciera, ya se habían anunciado las señales sobre Él. Si nosotros buscamos en Isaías capítulo 7, versículo 14, vamos a ver cómo las profecías anunciaban de Jesús. Seguro lo han leído esta profecía. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y esta profecía es cumplida en Mateo capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. En Isaías decía Emmanuel. ¿Sí? Cuando ponían nombres era la acción que iba a realizar esta persona. Por eso cuando le decían a Emmanuel era Dios con nosotros. Era cómo Él se iba a manifestar como ser humano en el pueblo de Israel. Jesús y sus discípulos llegaron entonces entrando a Jerusalén. Si nosotros vemos entonces ahora en el capítulo 21, dice así: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. Y esto también fue una profecía que Jesús cumplió. Si nosotros buscamos en Zacarías, capítulo 14, versículo 4, vemos cómo esta profecía se cumplió. Zacarías capítulo 14, versículo 4 dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Aquí vemos cómo Jesús, al entrar también por el monte de los olivos, estaba cumpliendo esta profecía. Y hay muchas profecías que Jesús cumplió. Todo el mundo prestaba atención. Los fariseos mandaron a callar a los discípulos y a la gente por expresarse de una manera la cual ellos pensaban que estaba mal. La gente, el versículo 9, que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Las autoridades romanas también estaban ahí. Usualmente estaban alerta porque se acercaba la Pascua y iba a venir mucha gente. Pero también se dieron cuenta que Jesús estaba entrando, un nuevo evento que hizo que estuvieran muy atentos a lo que iba a acontecer. Los saduceos que controlaban el templo se enteraron también de la visita de Jesús, porque sabían dentro de ellos mismos lo que habían hecho con el templo y con la casa de Dios. Ellos sabían que lo estaban convirtiendo en una casa de ladrones. Por eso Jesús después va y lo reprende. Jesús entró de una manera diferente. El versículo 2 vemos, dice así, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis
una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traedla. Porque obviamente un asno joven, un pollino, para que se sienta más tranquilo y no se ahuyente, por eso vino con su mamá, se podría decir. El versículo 6 nos dice así: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús le mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Lo usual era que los viajeros, cuando venían de muy lejos, ciertamente se acercaban montados en, en un asno o en un caballo, se acercaban, pero cuando entraban a Jerusalén, entraban caminando de a pie. Pero Jesús entró en un pollino. Y esto llama mucho la atención a los romanos y también a los judíos. Comenzaba la semana y iba a terminar de una manera diferente y todos estaban muy atentos. Interesante, porque cuando él entraba, se podría decir que en Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, y el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Él iniciaba una semana donde también después iba a terminar una semana donde el mundo iba a cambiar de todas maneras. Quizás para los judíos Jesús representaba la liberación de la esclavitud, porque ellos estaban siendo administrados por los romanos. Ellos esperaban que Jesús cumpliera la profecía que hasta hoy en día la siguen esperando, la cual es que esta profecía se va a cumplir en su segunda venida. Y esa profecía está en Zacarías capítulo 9, versículo 9, donde habla de lo que más adelante en su segunda venida él va a hacer, donde dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Humilde, humilde vino Jesús, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrantados. Y hablarás paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Quizás los romanos pensaban que Jesús era una amenaza potencial para ellos. Pero los romanos no reaccionaron violentamente cuando vieron a Jesús entrar, para nada. Lo interesante es que quienes reaccionaron mal fue las mismas personas del propio pueblo de Jesús, los judíos. Los fariseos y los saduceos seguían a Jesús después de la resurrección de Lázaro. Lázaro era la evidencia ambulante de lo que Jesús era y de lo que él dijo que era el Hijo de Dios. Desde ese momento se formó tanto los saduceos y los fariseos un complot para poder quitarle la vida. Ellos querían hacer que Jesús se pusiera en contra de los romanos. Pero Jesús sabía que las autoridades que Dios había puesto era por su voluntad. El centro de actividad y el centro de la política de Palestina en ese tiempo, de aquellos tiempos, era Jerusalén, era el centro de todo. Algo como aquí de repente puede ser la estación central. Se había mantenido alejado por un tiempo Jesús de Jerusalén, pero ahora él venía al lugar donde se encontraba el mayor poder político y religioso. Estaba entrando a Jerusalén. En Lucas capítulo 19, que habla de este mismo evento, versículo 30, nos habla que algo que llamó mucho la atención. Dice así: diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo
y traedlo. En Mateo no dice esa parte, pero en Lucas sí lo dice. Y en aquella época, el asno o el caballo que se entregaba a un rey que venía de visita a Jerusalén, tendría que siempre ser él, la visita, quien por primera vez montaba cierto animal. Interesante lo que Jesús hace. Era el inicio de la semana que cambió el mundo. El versículo 9 de Mateo nos habla de que la gente delante de Jesús iba gritando: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Hosana significa un ruego, una ayuda o salvación. La salvación había llegado a Jerusalén, pero ellos no creyeron en esa salvación. Si nosotros leemos después cómo Pablo escribe sobre esto en Romanos capítulo 11, cómo ellos no creyeron en Jesús. El versículo 11 dice así: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Está haciendo una pregunta. Le está diciendo: de ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, a los que no eran parte del pueblo de Dios, para provocarles a celos. Por su transgresión, por no creer en Jesucristo, en que Él era el Hijo de Dios y que traía la salvación para su pueblo, pero no esa salvación que ellos esperaban. Eso se va a hacer más adelante. La semana que cambió toda la historia, que cambió a un nivel mundial, hoy en día comienza. Pero lo que tiene que cambiar a nivel local, tanto en tu familia, tanto en tu trabajo, un nivel local, es que de repente no tomes la Semana Santa como una tradición o una costumbre. Todos recordamos sobre la muerte y resurrección de Jesús. Y esta semana la gente está un poco más sensible. Como también hay gente que no les interesa nada sobre la Semana Santa. Y a veces también en los cristianos ya se saben lo que va a venir y a veces ni esta semana le dedican al Señor. Yo soy de las personas que todos los días tiene que recordar lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y no caigamos en una tradición. Esta semana que viene cambió el mundo totalmente, antes de Cristo y después de Cristo. Pero también tienes que cambiar tu día, tienes que cambiar tu vida de una manera diferente. Y eso solamente lo hace el Señor Jesucristo. Si crees tú en el Salvador, tu vida tiene que cambiar de una manera íntegra, una manera correcta. Esa semana que cambió a todo el mundo puede cambiar tu vida también. Pero eso solamente es a través de Jesucristo, nuestro único Salvador. Y te invito a recordar, no solo en este día, y si Dios te provee un día mañana, predícales a tu familia, a tu trabajo. Sé una persona que muestre también un cambio. Así como Jesús cambió al mundo, pensamientos y muchas cosas más, tú tienes que ser un reflejo. No solo en una semana, sino hasta que el Señor te permita los años de vida. Sé luz, como dice en su palabra, y vas a cambiar ciertas cosas. No como lo que hemos visto esta semana, como por algunas personas, mucha gente está tropezando. No seamos como esos cristianos. Seamos cristianos verdaderos. Seamos cristianos que entendamos que tenemos que regirnos a las autoridades. Y a veces hacemos cosas que de ahí dejan mal el Evangelio. No seamos así, mis hermanos.
sigamos orando unos por otros y sigamos sobre todo creciendo en la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y que la paz del Señor nos acompañe en este día. Amén.